Hola, ¿cómo estamos? Pues nuevamente están en la plataforma de Chantaleón, donde hemos estado comentando el tema de historia de México, en la cual pues hemos ido viendo pues los sueños, los proyectos de Maximiliano, en los que mentalmente tenía estructurado todo, donde él hace planos, donde ve todos los detalles minuciosos de un proyecto que él quería realizar. Estamos hablando del castillo de Miramar. Ya estaba todo pues planeado, lo único que faltaba era dinero. Y ese dinero pues lo va a obtener al casarse con Carlota de Bélgica, y que su padre, Leopoldo I, va a facilitar esa dote, donde él va a invertir esa pues cantidad de dinero para edificar el castillo de Miramar, donde se encuentra situado en las costas adyacentes de Trieste, Italia, y fue construido en el siglo XIX. Maximiliano de Habsburgo sobre toda una extensión de casi 22 hectáreas para compartir pues estas estancias con su esposa la princesa Carlota de Bélgica. Esta hermosa construcción bien cultural italiano, ¿sí? Y que está en Italia, el estilo de la arquitectura neogótica hecha por el arquitecto Carlo Juncker en 1860 y propiedad de Maximiliano I de México. Toda esta situación en la que el ingeniero estructura Carl Juncker va a edificar esta. Algo que aquí es donde la Comisión de Mexicanos conservadores, pues que estaban a favor de la monarquía en su país, en la segunda parte del siglo XIX, se van a entrevistar con Maximiliano el día 3 de octubre de 1863. Toda esta delegación mexicana, que fue pues encabezada por José María Gutiérrez de Estrada e integrada tanto por José Hidalgo, Juan Nepomuceno, el hijo de José María Morelos y Pavón, el doctor José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Tomás Morphy, Adrián Ward, Ignacio Aguilar Morocho, Joaquín Velázquez de León, Francisco Javier Miranda y Ángel Iglesias. Como secretario, expresó ante el archiduque de la Casa de Habsburgo pues la petición de que los monarquistas mexicanos, para que éste se ciñera a la corona mexicana y ocupara el trono pues en México. Este castillo, localizado a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Trieste, fue diseñada por el arquitecto vienés Carl Juncker entre 1856 a 1860, que es cuando lo termina el primer piso, con pues detalles neogóticos o góticos ingleses. Esta construcción de piedra caliza blanca de la Istria consta pues de la primera planta baja, primer piso, entre piso con vistas hacia el mar Adriático. En el enorme parque que lo rodea al castillo se puede pues hallar árboles de diferentes lugares traídos tanto del norte de América, entre ellos los secuoyas de California, así como el pino blanco originario de México, el Pinus sabiniaria. Además también se encuentran Castelleto, un placete que fue pues la casa de los cónyuges durante la construcción del castillo de Miramar, que posteriormente se convertiría en un lugar pues de encierro temporalmente de Carlota, cuando pues empezó con el daño de su razón tras el fusilamiento de su marido pues de México el 19 de junio de 1867, donde van a fusilar a Maximiliano. Pues se dieron manifestaciones clínicas de locura, se comenta, y que va pues a determinar los cambios en la conducta de Carlota. En el interior del castillo conservan pues elementos oficiales del Segundo Imperio Mexicano,
como el diseño del águila imperial, tanto en las lámparas, en la tapicería, en las secciones que se dividieron con el tiempo pues en planta baja. Mantienen muebles de diseño de residencia de Maximiliano I y la emperatriz consorte Carlota de México, mientras que en el piso superior fue acondicionado en el periodo de residencia del duque Amadeo II de Acosta, quien lo habitó pues alrededor casi de 7 años, y que a cambio pues algunos muebles al estilo de su época. La capilla también fue diseñada por el pintor Erichik, en la representación en la que se encontraba pues los 12 apóstoles. En los laterales y al centro del altar, la Última Cena. El día 6 de julio de 1863 se va a celebrar el cumpleaños de Maximiliano I, y con una misa oficiada por el arzobispo de México, Pelagio la Bastida, durante su estancia en Miramar, se puso una placa de mármol negro con letras doradas, pues conmemorando pues dicho evento. La historia, se puede decir, de este castillo de Miramar y su parque hermosísimo fueron construidos por orden de Fernando Maximiliano entre el 1832 hasta 1867, que más o menos se fue terminando la obra. La casa de los Habsburgos, el hermano de Francisco José, emperador de Austria, en 1850, casi a la edad de 18 años, Maximiliano llegó a Trieste con su hermano Carlos, e inmediatamente después emprendió, pues se puede decir, un breve crucero hacia el Oriente Próximo. Este viaje va a confirmar sus intenciones en cuestión de la navegación y de conocer pues el mundo entero. Ya en 1852 fue nombrado oficial, y en 1857 se va a convertir en comandante del jefe de la Armada del Imperio. Decidió mudarse a Trieste y hacer construir una casa frente al mar y rodearla de un parque digno de su nombre y rango. Según cuenta la tradición, cuando el archiduque se vio pues sorprendido por una tormenta repentina en el Golfo, se refugió en un pequeño puerto de Grignano y eligió a ese espolón rocoso, desnudo, de origen calizo, como escenario de su hogar. Todo ese conjunto, adquirido por primera vez y a principios de marzo de 1856, se le va a denominar Miramar, posiblemente por el nombre de la residencia del príncipe Fernando de Sajonia, Comburgo y Gotha. Coari, en Pena, Portugal. Todo este diseño que él va a idear en 1856 y que lo va a desarrollar el ingeniero Carl Juncker, un arquitecto austriaco, la estructura arquitectónica de Miramar se terminó en 1860. El estilo pues refleja realmente los intereses artísticos del archiduque, que estaba pues se puede decir familiarizado con ese estilo arquitectónico ecléctico de Austria, en Alemania y en Inglaterra. El artesano Franz Hollmann y su hijo Julis van a ser los encargados del mobiliario y de la decoración. Hollmann, que trabajaba en la ciudad de Trieste, era un hábil pues artesano. Después de seguir las sugerencias de Maximiliano, tanto el artesano como su patrón tenían, se puede decir, una formación cultural pues más o menos similar, y conocían bien las tendencias eclécticas pues de la época. El trabajo, constantemente supervisado por Maximiliano, se terminó solo después de su partida en 1864 para México, donde tras un breve pues reinado como emperador fue ejecutado en junio de 1867. Maximiliano pues pretendía crear un ambiente pues íntimo en el castillo, en el área reservada para su familia, pues un área que quería estar casi en contacto pues con la naturaleza, reflejando tanto su propio espíritu
como el que estaba manejándose pues en esa época. En el interior del castillo de Miramar, la planta baja destinada al uso de Maximiliano y de su esposa Carlota de Bélgica destaca el dormitorio y el despacho del archiduque, que reproduce pues respectivamente el camarote, la sala de oficiales en cuestión de popa, de fragata, que recordarán es en la que él navegó, la fragata Novara, el buque de guerra utilizado por Maximiliano cuando fue comandante de la Marina, pues para darle casi la vuelta al mundo entre 1857 y 1859, la biblioteca, cuyas paredes estaban totalmente tapizadas de estantería, y las habitaciones de la archiduquesa con tapices de seda celeste. Todas estas habitaciones que aún conservan los muebles, los adornos, los tapices, los objetos originales que datan pues casi de a mediados de siglo, muchos escudos de armas del Segundo Imperio Mexicano decorando el castillo, así como ornamentación de piedra en el exterior que representan pues águilas aztecas. El primer piso incluyen áreas de recepción de invitados, el salón del trono. Destacan pues los magníficos artesonados del techo y las paredes, los salones chinos y japoneses con su mobiliaria pues totalmente oriental. De particular interés es la sala decorada con pintura de Cesare del Arqua, que pues retratan eventos de la vida de Maximiliano y la historia de Miramar. Actualmente pues todas estas habitaciones del castillo están dispuestas pues en su mayoría y de acuerdo con los diseños originales decididos por la pareja real. Un valioso reportaje fotográfico encargado por el propio archiduque hizo posible una fiel reconstrucción. Castelletto, después de haber sido comisionado como oficial de Marina Imperial en 1852, Maximiliano decidió trasladarse a Trieste, donde permaneció por un periodo cada vez, se puede decir que más largo y más frecuente. Alquiló una villa en la ladera de la colina de San Vito, Nicolo Marco Lazarovich, con una cláusula en el contrato que permitía hacer todas las modificaciones que se consideraran necesarias. Posteriormente, durante pues la finalización del castillo de Miramar, el archiduque hizo construir un pequeño castillo llamado Gasternaus o Gasterieto, que pues reproducía a menor escala la fachada del castillo principal, en la que vivió pues se puede decir que en una forma intermitente hasta la Navidad de 1860. El Castilleto, situado en una zona panorámica que se enfrenta con Grinaro, por un lado o por otro una parterre rodeada de árboles y con, se puede decir, con un claro frente a los invernaderos, y en el centro de los cuales pues hay una fuente siguiendo el modelo y forma eclíptica sobre una base cuadrada, con una terraza frente al castillo y la torre. La entrada del senador de Castellato tiene, se puede decir, un pequeño número de habitaciones amuebladas, pues con sencillez. La planta baja hay una decoración de yeso pintado a semejanza de la madera. En el primer piso, en cambio, hay una decoración muy similar a la de la villa de Lazarovich, que se puede conectar con la decisión de Maximiliano de trasladarse hasta el Castilleto. Su propia parte de los ornamentos de la villa, que fue su primera residencia en Trieste, de hecho, la sala de estilo pues turco y alemán y la sala decorada con paneles de figuras femeninas presentes pues en las fuentes, paralelismo entre los dos edificios, que resaltan pues esa tendencia artística pues de la época, de pues estaban numerosas eh, pues tendencias
en las que vamos viendo pues que resalta la tendencia artística de la época, numerosas decoraciones, paredes cubiertas de pintura y muchos ornamentos pesados, cortinas y salas lleno de muebles. El castilleto está ligado a la historia de Maximiliano y Carlota. Fue aquí donde Carlota se quedó desde finales de 1866 hasta el verano de 1867, entre su regreso de México y sus viajes a Bélgica. Albergó también parte del inmobiliario del castillo de Miramar, pues durante la estancia del duque de Acosta. Todo este parque de Miramar, que en un momento no tenía pues vegetación, ahora tiene pues una superficie casi de 22 hectáreas, o sea 54 acres. Se encuentra con un promontorio rocoso, pues con vista toda al mar Adriático. El sitio fue pues planeado, arreglado por Karl Juncker, de acuerdo con los deseos del archiduque Maximiliano, quien siguió pues cuidadosamente toda esta construcción y su residencia. En cuanto al aspecto, pues se puede decir botánico, que llamó a un jardinero llamado Joseph Laube, pero fue después reemplazado en 1859 por Anton Kerelnik, un bohemio que había tomado parte en la expedición de la fragata de Novara alrededor del mundo. El parque, cuya obra se iniciaron en 1856, representa casi un ejemplo clásico de la implantación tanto mística y artificial de bosques, árboles, arbustos leñosos, y consciente aunar pues todo el encanto de todo ese entorno típicamente norteño y de un contexto, se puede decir, mediterráneo, a diferencia del jardín barroco. El jardín inglés sobre el que se inspiró Miramare introduce una nueva relación con cuestiones de la naturaleza, fruto de una sensibilidad diferente hacia el mundo material. Por eso, al pasear por los senderos del parque, pues se puede respirar un ambiente ligero a la vida de su dueño y pues en relación a la romántica naturaleza propia de pues de esa época. Antes de 1856, toda esa área del parque estaba pues desnuda, con solo algunos arbustos y arbustos espinosos. Hoy en cambio existe un grupo de diferentes especies de árboles que son en su mayoría de origen no europeo, o en todo caso no son pues autóctonos de la zona. En un plazo casi de 10 años se plantaron cedros del Líbano, del norte de África y del Himalaya, junto con abetos y péceas de España, cipreses de California y México, diversas especies de pinos de Asia y América, a lo que pues sumaron algunos ejemplares exóticos como la secuoya gigante y el jingo giloba. Fueron agregándose. En Miramar fue concebido casi como un jardín privado y no como un parque, y de hecho no tiene entradas monumentales ni un camino de acceso al castillo. En sí era un jardín de la maravilla, no destinadas pues a un uso público, sino privado, aunque el archiduque lo abrió al público algunos días a la semana. Dicen que el curso de agua, tanto de las piscinas, los caminos sinuosos, los árboles colocados según el modelo naturales, algunas áreas verdes son típicos de los jardines ingleses. La rugorosa del terreno pues favoreció al trazo irregular del promontorio, pues compaginando la transformación artificiales en medios naturales. Todo el parque también se caracteriza por la presencia de algunos edificios incluidos pues en un proyecto de Juncker en el Castilleto,
habitado pues de vez en cuando por Maximiliano y Carlota. En él se encuentra pues se iniciaron las obras al mismo tiempo que en las del castillo. Los invernaderos destinados a los cultivos de las plantas que se instalaran en el parque, tanto las ruinas, las capillas dedicadas a San Cassiano y en cuyo ábside se conserva una cruz realizada de madera de la fragata Novara, que fue guardada en 1899, y por último una casita actualmente utilizada como cafetería, la Casa Suiza, situada a la orilla del lago de los Cisnes, que se encuentra. Hasta 1954 Miramar se utilizó como un cuartel general de la Fuerza de Ocupación Alemana, neozelandesa, británica y estadounidense, respectivamente. Finalmente, en 1955, un complejo fue reabierto pues al público como en el nombre de Parque Miramar, cuya gestión fue confiada a Sopraintendenza Beni Architov, en la que pues hacía toda esa pues ese complejo recubrimiento que se estaba dando a conocer. Hoy en la actualidad los jardines acogen durante temporadas estivales espectáculos como tanto musicales, el Sisi, que revive la historia del imperio y entornos naturales, pues con diversos conciertos. Establos del castillo de Miramar. Maximiliano encargó, en plano de la caballeriza del castillo de Miramar, pues cuyo pues diseño que se iría realizando entre 1856 y 1860 por el arquitecto Carl Juncker, ya había también planificado toda esta obra al realizar la zona de Miramar en el castillo, el parque y todos sus caminos al acceso a Castilleto. En el Potriciolo, pequeño puerto, los conservatorios, la casa suiza, el pabellón de la parte trasera del parterre. Los bocetos que había hecho Juncker pues iban planteando modificaciones del edificio en cuestión a los establos, tanto en su totalidad como en cada parte dedicada pues a un uso totalmente específico. El edificio se compone de 3 cuerpos que rodean un patio central abierto al mar. Se encuentra pues la carretera que conduce a Triste, en un lugar pues protegido y saludable a cierta distancia del castillo, que casi mide 40 metros, o sea, 131 pies cuadrados. Esta sección central, que estaba destinada a los caballos, los bocetos de Juncker, pues que fueron incluyendo la ubicación de los establos de los animales, bordean el perímetro pues inferior. Las dos alas perfectamente simétricas pues se subdividen en 3 partes: los arneses, luego los alojamientos para el personal y finalmente la cocina cerca del mar. El gran pabellón detrás estaba pues conservado para los carruajes. El acceso por el lado oeste estaba pues formado por 2 puertas principales. Una probablemente era la entrada y la otra pues se ocupaba para la salida. Entre las 2 guerras mundiales, cuando el castillo estaba habitado por los duques de Acosta, se realizaron pues reformas en la caballeriza. También se comenta de que Maximiliano en una época hipotecó el castillo de Miramar para comprar una isla, en la que pues aquí vamos viendo cómo toda esta situación en la que él va haciendo pues reformas, porque pues algo que era muy pues socorrido en esa época,
todo esto que va a tener pues un sueño que se cristaliza y que va a irse desarrollando. Fíjense en que Miramar, después de 1867, en la entrada principal después de la muerte y el fusilamiento que se dio, en la que fíjense en que cuando él estaba preso tenía acceso el doctor Samuel Bach, que fue su doctor siempre, en el cual le administraba 2 píldoras de opio y que pues tenía en cierta forma pues acceso. También lo tuvo Tomás Mejía, pues la oportunidad de poder estar con su esposa, que en esa época pues era muy jovencita, tenían muy poco tiempo de haberse casado, en los cuales ellos, al tomarlos presos, los van a llevar al convento de Teresitas, y que lo había construido ese convento Manuel Tolsa, el convento de la Cruz en Querétaro, y luego trasladado a las Campanas de Querétaro, Refugio González, medio, pues se puede decir que y dio como una forma, pues como de castigarlos a ellos en su espera de su juicio, de ser fusilados. Lo llevó a una cripta mortuoria de las monjas para pasar sus últimos días ahí. Después fue trasladado al convento Capuchinas, que pues era donde iba pues, a pasar sus últimos días. Fíjense en que Mariano Escobedo va pues a mandarle un telegrama a Juárez, comunicándole que tomó presos a a Maximiliano, y ahí es donde va a dictar Juárez que se les hagan un juicio para que se lleve a cabo una ley que él ya había pues autorizado, pero mucho antes de todo este acontecimiento con Maximiliano. Esta situación donde va a tener pues situaciones para ir recordando todo lo que le ocurrió a este hombre, pues dicen que alrededor de 1882 el emperador Francisco José, con Isabel de Austria, y el heredero del trono Rodolfo con su consorte Estefanía de Bélgica estuvieron en Miramar durante una visita oficial a Triste, dando recepción para los nobles en la ciudad. Y en agosto de 1885 la archiduquesa Estefanía estuvo ahí por pocos días. Entre 1869 y 1896, la emperatriz Isabel fue registrada como habiéndose permanecido ahí por 14 ocasiones. El día 22 de marzo de 1900, Estefanía de Bélgica, sobrina de Carlota y viuda de Rodolfo, eligió la capilla del castillo para su segundo matrimonio con el noble húngaro Elmer de Loya, y el día 9 de marzo al 11 de abril de 1914, el heredero al trono del archiduque Francisco Fernando vivió en el castillo con su esposa y sus hijos, pues dando hospitalidad al emperador alemán Guillermo. 2 meses después, el archiduque sería asesinado en Sarajevo por Gravilo, príncipe miembro de la Mano Negra. Digno de mencionar es también la visita del último emperador, Carlos, y su esposa Zita. Casi durante todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, todos los muebles y las obras de arte del castillo fueron llevadas a Viena y almacenadas en los palacios y en las bibliotecas de la corte, y al final de la guerra todo el conjunto territorial de Miramar
pasó a ser controlado por el gobierno italiano. Entre octubre de 1825 y marzo de 1926, por consenso mutuo de los dos gobiernos, Austria regresó todo el mobiliario y al final de hacer posible la reconstrucción interna del castillo, pues se puede decir lo más real y original, la restauración mobiliario de los salones bajo la dirección real de la superintendencia hicieron posible que se hiciera un museo pudiera ser abierto al público el 24 de marzo de 1929. Pues 2 años más tarde el gobierno asignó a Miramar al duque de Amedeo de Acosta, capitán de la primera división aérea estacionada en Gorizia, quien vivió continuamente hasta 1937, cuando fue nombrado virrey de Etiopía. El castillo también habitado por la familia del duque hasta mediados de 1943. Aquí nos quedamos. Más adelante vamos a seguir pues hablando de lo que simboliza pues todo este castillo tan importante para la historia y complementar pues la vida que llevó Maximiliano, y que es importante que nosotros también tengamos conocimiento de eso, porque si no quedaría como a la mitad la historia, porque aunque este castillo está en Italia, pero forma parte también de la historia de México. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.